Los suelos de mármol de la propiedad de los Valentino brillaban como lágrimas congeladas bajo el sol de la tarde, y yo estaba de rodillas fregándolos por tercera vez esa semana. Mis manos estaban en carne viva, rojas y agrietadas por los limpiadores industriales que la señora Caruso insistía en que usáramos, nada menos que la perfección para el hogar del señor Valentino. El olor químico me quemaba las fosas nasales, mezclándose con un tenue aroma a cuero importado de los muebles, y algo más oscuro más costoso que no lograba identificar del todo. Dinero antiguo, poder, peligro. Yo era invisible aquí, solo un par de manos más para pulir la superficie prístina de un mundo al que nunca había pertenecido. Mi estómago rugió. Me había saltado el desayuno otra vez para enviarle dinero a mamá en Filadelfia. Los tratamientos contra el cáncer estaban agotando los pocos ahorros que nos quedaban, y mis 2 trabajos apenas cubrían sus medicamentos. El puesto de criada en la propiedad de los Valentino pagaba mejor que cualquier otra cosa que pudiera encontrar con mi falta de educación, pero significaba jornadas de 16 horas y un cuerpo que me dolía en lugares que no sabía que podían doler. Muchacha, la voz aguda de la señora Caruso cortó mis pensamientos como un cuchillo. La oficina del amo. Derramó vino sobre la alfombra persa. Ocúpate de ello de inmediato. Mi corazón se hundió hasta mi estómago. La oficina del amo. Llevaba trabajando aquí 3 meses y había logrado evitar con éxito estar a solas en una habitación con Dante Valentino. Lo había visto, por supuesto. Era imposible no verlo. Se movía por la casa como una tormenta oscura, siempre rodeado de hombres con trajes caros y armas ocultas bajo sus chaquetas. Había aprendido a hacerme más pequeña, más silenciosa, prácticamente desapareciendo en las paredes cuando él pasaba. Pero había notado cosas. La forma en que la voz de todos bajaba a susurros cuando él entraba en una habitación. Como incluso la señora Caruso, que gobernaba al personal doméstico con puño de hierro, se volvía deferente y nerviosa en su presencia. Las reuniones nocturnas en su despacho, donde las voces alzadas y el sonido de algo pesado golpeando el suelo me hacían trabajar más rápido, fregar con más fuerza, rezar para nunca ser notada. Ahora, muchacha, antes de que se fije, recogí mis utensilios con manos temblorosas y me abrí paso a través del laberinto de pasillos. La casa era una fortaleza disfrazada de mansión. Había contado al menos 12 cámaras de seguridad en las áreas que se me permitía limpiar, y siempre había hombres apostados en varios puntos, hablando en un italiano que no entendía, con ojos fríos y evaluadores. La puerta de la oficina estaba entreabierta. Llamé suavemente. Mis nudillos apenas hicieron ruido contra la madera pesada. Adelante. Su voz era como el humo, oscura, suave y de alguna manera sofocante. Empujé la puerta, manteniendo la mirada baja, e inmediatamente lo olí. El aroma rico e embriagador de una colonia cara, mezclado con humo de cigarrillo y ese mismo olor a cuero que impregnaba toda la casa. Y vino tinto sangrando en los intrincados patrones de lo que probablemente era una alfombra que valía más que toda mi vida. Lamento molestarlo, señor Valentino. La señora Caruso me envió a... Mírame cuando te hablo. Se me cortó la respiración. Lentamente alcancé a levantar los ojos de la alfombra manchada hacia el hombre sentado detrás del enorme escritorio de caoba. Dante Valentino era más joven de lo que esperaba para alguien que inspiraba tanto temor. Quizás 32 o 33 años como máximo. Su cabello oscuro estaba perfectamente peinado. Su mandíbula era lo suficientemente afilada como para cortar vidrio. Y sus ojos, Dios mío. Sus ojos eran del color del whisky envejecido, ardiendo con una intensidad que hacía que mi piel se erizara de conciencia. Llevaba una camisa blanca con las mangas arremangadas, revelando antebrazos marcados con tinta que no podía distinguir bien desde esa distancia. Era hermoso de la misma manera que una pistola cargada es hermosa, innegablemente atractivo y absolutamente letal. ¿Cómo te llamas? Se reclinó en su silla, con esos ojos color whisky, estudiándome con una atención que me daba ganas de salir corriendo de la habitación. Arya, señor, Arya Mitchell. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando en mi casa, Arya Mitchell? 3 meses, señor. Mi voz salió apenas por encima de un susurro. Apreté los utensilios de limpieza con más fuerza, como si de alguna manera pudieran protegerme. 3 meses, repitió lentamente, saboreando cada sílaba. Y recién te noto ahora. Eso es interesante.
Algo en su tono hizo que mi pulso se acelerara con un miedo que no podía nombrar. Observé cómo se ponía de pie, rodeando el escritorio con la gracia fluida de un depredador. Era alto, mucho más alto que yo, y mientras se acercaba, recibí todo el impacto de su presencia. El poder emanaba de él en oleadas. Este era un hombre que daba órdenes por las que la gente moría al seguirlas. Este era un hombre que poseía todo lo que veía, incluyéndome aparentemente a mí mientras durara mi empleo. La alfombra, señor, debería... Dime, Arya, ¿por qué tienes dos trabajos? Se detuvo a pocos pies de distancia, lo suficientemente cerca como para que pudiera ver las finas líneas alrededor de sus ojos, la pequeña cicatriz cerca de su ceja izquierda. Mi boca se secó. ¿Cómo lo...? Sé todo lo que sucede en mi casa, todo sobre cada persona que entra en ella. Inclinó ligeramente la cabeza, estudiándome como si fuera un rompecabezas que pretendía resolver. Tu madre está enferma, cáncer en etapa 3. Los tratamientos no están cubiertos por el seguro. Te estás ahogando en deudas, trabajando hasta la muerte para salvar a una mujer a la que le quedan quizás 6 meses de vida. Las lágrimas ardieron detrás de mis ojos. Escucharlo decir de forma tan cruda, tan clínica, hizo que la realidad de la situación me golpeara como una ola. Necesito este trabajo, señor Valentino. Por favor, trabajaré más duro. No me quejaré de las horas. Relájate. La palabra fue una orden, no un consuelo. No te voy a despedir. Simplemente tengo curiosidad. Eres diferente a los demás, más silenciosa. Realmente intentas desaparecer. Una sombra de sonrisa tocó sus labios. Eso me resulta refrescante. No supe qué decir a eso, así que no dije nada. En su lugar, me arrodillé y comencé a trabajar en la mancha de vino, enfocando cada gramo de mi atención en la tarea. Mis manos temblaban mientras aplicaba la solución, frotando en círculos cuidadosos de la manera en que me habían enseñado. Sentí que me observaba. Sentí el peso de su mirada como un toque físico en mi nuca, deslizándose por mi columna. La oficina estaba demasiado silenciosa. Ningún sonido del resto de la casa penetraba aquí. Estábamos solos, verdaderamente solos, y esa comprensión hizo que mi respiración se volviera más corta. Tienes manos delicadas. Su voz vino directamente detrás de mí ahora, y casi saltó, demasiado delicadas para este tipo de trabajo. Son lo suficientemente fuertes, señor. Seguí fregando. Mantuve mis ojos en la alfombra, en el vino que se estaba levantando lentamente de las costosas fibras. ¿Lo son? Lo escuché moverse, y luego estaba agachado a mi lado, tan cerca que podía sentir el calor irradiando de su cuerpo. Estiró la mano y, antes de que pudiera apartarme, sus dedos atraparon mi muñeca. Su toque fue firme, dominante, quemando contra mi piel. Estas manos cuentan la historia de alguien que trabaja demasiado por muy poco. Alguien que ha olvidado lo que se siente al ser cuidada. Intenté apartarme, pero su agarre se apretó lo justo para mantenerme en mi lugar. No era doloroso, pero sí absolutamente inquebrantable. Señor Valentino, por favor, Dante. Su pulgar rozó el interior de mi muñeca sobre mi pulso acelerado. Cuando estemos solos, me llamarás Dante. Eso no es apropiado. Yo decido qué es apropiado en mi casa, Piccolola. ¿Entiendes? Había acero bajo ese tono suave, una promesa de consecuencias si discutía. Asentí, sin confiar en mi voz. Buena chica. Soltó mi muñeca e inmediatamente extrañé el calor de su toque. Un pensamiento que me aterrorizó más que cualquier otra cosa que hubiera sucedido. Termina la alfombra, luego ve a la cocina. Me voy a asegurar de que comas algo antes de que te desmayes en mis suelos de mármol. Estoy bien. Eso no fue una petición. Se puso de pie y regresó a su escritorio, despidiéndome efectivamente, mientras dejaba claro que no era libre de irme. Regresé a mi trabajo con manos temblorosas, hiperconsciente de su presencia continua, de la forma en que ocasionalmente levantaba la vista de los papeles que revisaba para observarme. Cada nervio de mi cuerpo me gritaba que tuviera cuidado, que recordara qué tipo de hombre era, de qué era capaz. Pero también había algo más, algo cálido y peligroso desenrollándose en mi pecho, la forma en que me había tocado, la preocupación en su voz cuando mencionó la comida. A nadie le había importado si comía en meses. Estaba tan cansada de ser invisible, de no ser más que un fantasma que frecuentaba los bordes de las vidas de otras personas. Y Dante Valentino me había visto de verdad,
Esa debería haber sido mi primera advertencia. Terminé con la alfombra, recogí mis cosas y me puse de pie sobre piernas que se sentían como agua. Dante estaba al teléfono ahora, hablando un italiano rápido que sonaba a música y amenaza a la vez. Hizo un gesto hacia la puerta sin mirarme, y fui, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que podría estallar de mi pecho. La señora Caruso estaba esperando en el pasillo, con sus ojos afilados evaluando. ¿Por qué tardaste tanto? La mancha era rebelde. El señor Valentino pidió que tomara mi descanso para almorzar ahora en la cocina. Sus labios se apretaron en una fina línea de desaprobación. No te entretengas y no te hagas ideas por encima de tu posición, muchacha. Los hombres como él no notan a las chicas como tú por razones inocentes. Sus palabras me siguieron por el pasillo como una maldición. Sabía que tenía razón. Había escuchado historias sobre hombres poderosos y las mujeres que trabajaban para ellos. Historias que nunca terminaban bien para las mujeres. Pero necesitaba este trabajo. Necesitaba el dinero. Así que iría a la cocina. Comería cualquier comida que él hubiera dispuesto para mí. Y luego volvería a ser invisible. Ese era el plan. La cocina estaba vacía excepto por Antonio, el conductor personal y guardaespaldas de Dante, quien me asintió desde su posición junto a la ventana. En la isla de mármol había un plato cubierto aún caliente y un vaso de jugo de naranja fresco. Me acerqué con cuidado, como si pudiera morderme. Pollo marsala, verduras asadas, pan recién horneado. Solo el olor hizo que mi estómago se retorciera de hambre. Comí mecánicamente, demasiado consciente de la presencia vigilante de Antonio, demasiado confundida por esta atención repentina. ¿Por qué le importaría a Dante Valentino si su criada comía? ¿Por qué se fijaría en mí cuando podía tener a cualquiera, a cualquier mujer que quisiera? Estaba casi terminando cuando escuché pasos. Dante entró en la cocina, con el teléfono aún pegado a la oreja, y todo mi cuerpo se puso rígido. Terminó la llamada, guardó el teléfono en su bolsillo y se apoyó contra la encimera frente a mí. ¿Mejor? Asentí, incapaz de formar palabras. Bien, vas a empezar a comer comidas regulares. No permitiré que mis empleados se desmayen por desnutrición. Cruzó los brazos. El movimiento tensó su camisa a través de su pecho. De ahora en adelante, almorzarás aquí. Antonio se asegurará de que te alimenten adecuadamente. Señor Valentino, Dante, eso realmente no es necesario. Yo sé que es necesario en mi propia casa. Su tono no admitía discusión. Estás demasiado delgada, demasiado pálida. Vas a enfermarte, y entonces no serás de utilidad para nadie, y menos que nadie para tu madre. La mención de mamá me cerró la garganta. Puedo cuidar de mí misma. ¿Puedes? Se despegó de la encimera y se acercó a mí en 3 zancadas largas antes de que pudiera reaccionar. Su mano estaba bajo mi barbilla, inclinando mi cara hacia la suya. Su toque fue sorprendentemente suave, pero también había posesión en él. Propiedad. ¿Cuándo fue la última vez que alguien cuidó de ti, Piccolola? ¿Cuándo fue la última vez que te permitiste ser lo suficientemente vulnerable como para necesitar a alguien? No necesito. Todo el mundo necesita a alguien. Su pulgar rozó mi labio inferior y una electricidad recorrió todo mi cuerpo. La pregunta es si eres lo suficientemente valiente para aceptar ayuda cuando se te ofrece. Debería haber retrocedido. Debería haber recordado mi lugar, recordado el peligro. Pero estaba tan cansada, tan sola. Y la forma en que me miraba, como si importara, como si fuera algo precioso en lugar de desechable, era embriagador. ¿Por qué es amable conmigo? Las palabras escaparon antes de que pudiera detenerlas. Algo parpadeó en sus ojos, algo oscuro y posesivo que debería haberme aterrorizado. Porque eres mía para proteger ahora, solo que aún no lo sabes. Antes de que pudiera procesar esa afirmación, antes de que pudiera preguntar qué quería decir, su teléfono sonó. Respondió en italiano, con la expresión endureciéndose. Y así, el momento se rompió. Retrocedió, ya enfocado en cualquier crisis que requiriera su atención, y fui despedida con un gesto. Prácticamente corrí fuera de la cocina, con la mente dando vueltas. Mía para proteger. ¿Qué significaba eso? Los hombres como Dante Valentino no protegían a la gente. La usaban, la descartaban, la destruían cuando ya no era útil. Pero incluso mientras intentaba convencerme de esa verdad, no podía olvidar el calor de su mano en mi cara, la intensidad de sus ojos cuando me miró.
Pasé el resto del día en una bruma, saltando ante las sombras, esperando que apareciera en cada esquina, pero no volví a verlo. No lo vi esa noche cuando finalmente me arrastré a mi pequeño apartamento, ni a la mañana siguiente, cuando regresé para mi turno. No fue hasta 3 días después, cuando estaba limpiando uno de los baños de invitados, que la señora Caruso me encontró. El señor Valentino quiere verte en su oficina. Inmediatamente. Se me cayó el alma a los pies. ¿Hice algo mal? Ella solo negó con la cabeza, con expresión indescifrable. Ve, no lo hagas esperar. Hice mi camino de regreso a través de esos pasillos interminables, con el corazón latiendo a cada paso. La puerta de su oficina estaba cerrada esta vez. Llamé. Escuché su voz diciéndome que entrara y entré en lo que se sentía como la guarida de un león. Dante estaba de pie junto a la ventana, a contraluz por el sol de la tarde. No se dio la vuelta cuando entré, simplemente continuó mirando sus terrenos perfectamente cuidados. Cierra la puerta. Lo hice. El suave clic sonó como una sentencia de muerte. Ciérrala con llave. Mi mano se congeló en el pomo. Señor, cierra la puerta. Aria. Cada palabra fue enunciada con precisión, sin dejar espacio para la discusión. Con dedos temblorosos, giré la cerradura. El sonido resonó en el repentino silencio, y me di cuenta con claridad cristalina de que acababa de atraparme en una habitación con el hombre más peligroso que jamás había conocido. Dante finalmente se giró para mirarme, y la mirada en sus ojos me cortó la respiración. Era hambre pura, apenas contenida, absolutamente posesiva. Ven aquí. No podía moverme. Cada instinto que tenía me gritaba que corriera, pero no había a dónde ir. Él cruzó la distancia entre nosotros en segundos, y luego sus manos estaban en mi cara, inclinándola hacia la suya, y su boca se aplastó contra la mía en un beso que robó el poco aire que me quedaba en los pulmones. Debería haberlo empujado, debería haber gritado, luchado, hecho cualquier cosa excepto lo que realmente hice, que fue derretirme contra él como si hubiera estado esperando toda mi vida por este momento. Su beso fue exigente, posesivo, reclamándome con una intensidad que hizo que mis rodillas flaquearan. Su brazo rodeó mi cintura, apretándome contra los planos duros de su cuerpo, y jadeé contra su boca. Él aprovechó de inmediato. Su lengua entró para saborearme, para explorar cada rincón de mi boca como si la estuviera memorizando. Me habían besado antes, encuentros torpes y olvidables con chicos que no sabían lo que hacían. Esto no era eso. Este era un hombre que sabía exactamente cómo hacer que una mujer olvidara su propio nombre. Cuando finalmente se apartó, estaba mareada, desorientada, con los labios hinchados y el corazón acelerado como si hubiera corrido un maratón. Así está mejor, murmuró, con su pulgar trazando mi labio inferior de nuevo en ese gesto que se estaba volviendo familiar. He querido hacer eso desde la primera vez que te vi de rodillas en mi pasillo. Esto está mal, logré susurrar, incluso mientras mi cuerpo me traicionaba apoyándose en su toque. Usted es mi empleador. Podría perder mi trabajo. No vas a perder nada. Su voz fue firme, absoluta. Todo lo contrario, en realidad. Te voy a dar todo lo que necesitas, Picolola. Empezando por esto. Metió la mano en su bolsillo y sacó un sobre, poniéndolo en mis manos. Lo abrí con dedos temblorosos y casi lo dejo caer cuando vi lo que había dentro. Efectivo. Miles de dólares en efectivo. ¿Qué es esto? Mi voz salió estrangulada. El tratamiento de tu madre, la terapia experimental que mencionaron sus médicos, pero dijeron que era demasiado cara. Está arreglado. Ella empieza la próxima semana. Lo dijo con tanta naturalidad, como si estuviera discutiendo el clima, no alterando fundamentalmente la trayectoria de mi vida. Las lágrimas nublaron mi visión. No puedo aceptar esto. Es demasiado. Sí, puedes, y lo harás. Sus manos enmarcaron mi cara, obligándome a mirarlo. ¿Entiendes lo que te estoy ofreciendo, Aria? Te estoy ofreciendo esperanza, un futuro. Todo lo que tienes que hacer es dejar que yo cuide de ti. ¿Por qué? La pregunta se desgarró de mi garganta. ¿Por qué haría esto por alguien como yo? Ni siquiera me conoce. Algo peligroso parpadeó en sus ojos. Pero te conozco. He hecho que te investiguen desde el día en que cruzaste mis puertas. Sé que tu padre abandonó a tu familia cuando tenías 12 años. Sé sobre los hogares de acogida después de que tu madre no pudiera costear mantenerte. Sé sobre la beca que perdiste cuando ella se enfermó y tuviste que dejar los estudios para cuidarla. Lo sé todo, Picolola. Cada cicatriz, cada lucha,
cada momento de dolor que te convirtió en la mujer que está frente a mí. La invasión de mi privacidad debería haber sido motivo de indignación. En cambio, todo lo que sentí fue una extraña sensación de alivio. Él conocía las peores partes de mí, las piezas rotas, y seguía aquí, mirándome como si fuera algo valioso. Esto es una locura, suspiré. Apenas me conoce y se ofrece a pagar el tratamiento de mi madre. ¿Qué quiere a cambio? Su sonrisa fue lenta, depredadora. Eres lo suficientemente inteligente para saber que nada en la vida es gratis, especialmente no de hombres como yo. Su pulgar rozó mi pómulo, dejando fuego a su paso. Te quiero a ti, Arya, en mi cama, en mi vida, mía en todos los sentidos que importan. La habitación dio vueltas. ¿Quiere que sea su qué? ¿Su amante? No. La palabra fue aguda, definitiva. Una amante es temporal, desechable. Lo que quiero de ti es mucho más permanente. Se inclinó, sus labios rozaron el lóbulo de mi oreja y sentí sus palabras más de lo que las oí. Quiero que me pertenezcas por completo. Tu cuerpo, tu tiempo, tu lealtad. A cambio, te daré todo. Tu madre tendrá la mejor atención que el dinero pueda comprar. Nunca tendrás que fregar otro suelo ni agotarte hasta la nada tratando de sobrevivir. Vivirás aquí conmigo y no te faltará nada. Mi mente daba vueltas. Esto no podía ser real. Los hombres como Dante Valentino no hacían ofertas como esta a mujeres como yo. Esto es de locos. Podría tener a cualquiera. Modelos, actrices, mujeres de su mundo. No las quiero a ellas. Su voz se volvió dura, posesiva. Te quiero a ti. Te he querido desde que te vi haciéndote pequeña en mis pasillos, intentando tan desesperadamente ser invisible. ¿Sabes lo raro que es eso? Todo el mundo quiere algo de mí. Todo el mundo ve el poder, el dinero, el miedo que inspiro. Pero tú se echó hacia atrás para mirarme, con sus ojos color whisky ardiendo. Tú solo querías sobrevivir. No conspiraste, ni manipulaste, ni te lanzaste sobre mí. Fuiste real y te voy a conservar. Necesito tiempo para pensar. No. Su mano se deslizó a la nuca, manteniéndome en mi lugar. Tu madre comienza el tratamiento la próxima semana. Eso te da hasta el domingo para decidir. O aceptas mi oferta y te mudas al ala este para el lunes por la mañana. O te marchas y nunca vuelvo a molestarte. Pero entiende esto, Arya. Si te marchas, te alejas de todo. El tratamiento, el dinero, esto. Me besó de nuevo, más lento esta vez, pero no menos devastador. Todo eso desaparece. Era un ultimátum disfrazado de elección. Aceptar sus términos o ver morir a mi madre, sabiendo que podría haberla salvado. Eso no es justo, susurré contra sus labios. La vida rara vez lo es, Picolola. Pero te ofrezco una salida, una forma de salvarla a ella y a ti misma. Todo lo que tienes que hacer es confiar en mí. Confiar en él. Confiar en un jefe de la mafia que comerciaba con violencia y crimen, que me ofrecía una jaula de oro a cambio de mi libertad. Era una locura, imprudente, peligroso. Pero cuando pensaba en mamá, consumiéndose en esa cama de hospital, en la forma en que sonreía aunque sabía que estaba en agonía, cuando pensaba en tener el poder de salvarla, ¿qué opción tenía realmente? Necesito garantías, me oí decir. Necesito saber que ella estará cuidada sin importar lo que pase entre nosotros. El orgullo brilló en sus ojos. Chica lista. Sí, haré que mis abogados redacten un contrato. El tratamiento de tu madre continuará independientemente de nuestro acuerdo. Tienes mi palabra. La palabra de un criminal. Las palabras escaparon antes de que pudiera detenerlas. Inmediatamente me arrepentí al ver que su expresión se oscurecía. Pero en lugar de enojo, se rió. Un sonido bajo y peligroso que hizo que mi estómago se apretara. Sí, exactamente eso. Y en mi mundo, Arya, mi palabra es más vinculante que cualquier documento legal. Cuando hago una promesa, la gente sabe que la cumplo. Cuando hago una amenaza, saben que la ejecuto. Recuérdalo. Me soltó y volvió a su escritorio, sacando su teléfono. Antonio te llevará a casa. Empaca lo que quieras conservar. El lunes por la mañana, te mudas. Iremos de compras para cualquier otra cosa que necesites. Espere, ¿el lunes? ¿Pero si ni siquiera he decidido? Sí, lo has hecho. Me miró y había una certeza absoluta en su mirada. Decidiste en el momento en que pediste garantías en lugar de decirme que me fuera al infierno. Eres mía ahora, Picolola.
Solo necesitas el fin de semana para aceptarlo. Me quedé allí congelada mientras él hacía una llamada en un italiano rápido. En cuestión de minutos, Antonio apareció en la puerta, con su expresión cuidadosamente neutral, mientras Dante le ordenaba que me llevara a casa. Fui escoltada en un estado de aturdimiento, mi mente incapaz de procesar completamente lo que acababa de suceder. El viaje a mi apartamento fue silencioso. Antonio no habló, no hizo preguntas, solo condujo con la calma eficiente de alguien que había visto cosas más extrañas. Cuando nos detuvimos frente a mi edificio, un complejo deteriorado en un vecindario, que el coche de Dante probablemente costaba más que todo el lugar, finalmente encontré mi voz. ¿Hace esto a menudo? ¿Hacer ofertas como esta a sus empleados? Los ojos de Antonio se encontraron con los míos en el espejo retrovisor. El señor Valentino no me explica sus acciones, señorita, pero en los 10 años que he trabajado para él, nunca lo he visto mirar a nadie de la forma en que la mira a usted. Sea lo que sea esto, es diferente. Diferente. La palabra resonó en mi mente mientras subía las escaleras hacia mi apartamento en el tercer piso. ¿Diferente bueno o diferente malo? ¿Diferente peligroso o diferente devastador? Pasé el fin de semana en una neblina de indecisión y negación. Visité a mamá en el hospital, la vi luchar por respirar, la escuché disculparse por ser una carga. Cuando le hablé del nuevo tratamiento, del donante anónimo que cubría los costos, lloró de alivio. No hizo preguntas. No se preguntó quién sería tan generoso. Solo sostuvo mi mano y me dijo que me amaba, que haría que esta segunda oportunidad valiera la pena. La culpa me carcomía. Ella no sabía el precio de su milagro. No sabía que esencialmente me estaba vendiendo para salvarla. Pero, ¿era realmente venderme si una parte de mí quería esto? Si una parte de mí había estado pensando en el beso de Dante, en su toque, en la forma en que me miró como si fuera algo precioso durante las últimas 72 horas. El domingo por la noche, empaqué mis escasas pertenencias en 2 maletas. La mayor parte de mi ropa estaba gastada, descolorida, no apta para la vida que Dante ofrecía. Conservé fotos, unos pocos libros, las joyas de mi madre, cosas que importaban, cosas que recordaban quién era yo antes de todo esto. No dormí esa noche. El lunes por la mañana llegó con una inevitabilidad brutal. Exactamente a las 8 de la mañana, llamaron a mi puerta. Antonio estaba en el pasillo, con su expresión cuidadosamente en blanco. El señor Valentino me envió a recogerla, señorita. ¿Está lista? ¿Lo estaba? ¿Podría alguien estar listo para entrar en una vida como esta? Asentí, agarré mis maletas y lo seguí hasta el coche que esperaba. El viaje de regreso a la propiedad se sintió a la vez demasiado largo y demasiado corto. Mis manos no dejaban de temblar. Mi mente repasaba cada escenario posible, cada uno más aterrador que el anterior. El coche atravesó las puertas, pasó el puesto de control de seguridad y subió por el largo camino de entrada. La casa se veía diferente ahora. No solo un lugar de trabajo, sino una prisión. Una hermosa prisión dorada donde acababa de aceptar cumplir mi sentencia. La señora Caruso estaba esperando en la entrada, con expresión agria. El señor Valentino está en su oficina. Quiere verte de inmediato. Tus pertenencias serán llevadas al ala este. Hice mi camino a través de esos pasillos familiares, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que todos podían oírlo. La puerta de su oficina estaba abierta esta vez. Dante estaba de pie junto a la ventana otra vez, de espaldas a mí, pero podía sentir su conciencia de mi presencia. Cierra la puerta. Lo hice, con la mano temblando en el pomo. Ven aquí, Aria. Crucé la habitación sobre piernas que sentía que pertenecían a otra persona. Cuando estuve lo suficientemente cerca, él se giró y la mirada en su rostro me robó el aliento. Hambre, posesión, satisfacción. Viniste. ¿Pensó que no lo haría? Sabía que lo harías. Estiró la mano. Sus dedos recorrieron mi mejilla hasta mi garganta, sintiendo mi pulso acelerado. Porque eres lo suficientemente inteligente para reconocer una oportunidad cuando se presenta. Y porque, aunque quieras admitirlo o no, tú también quieres esto. Estoy aquí por mi madre. Estás aquí por múltiples razones, Piccolola. Tu madre es una de ellas. Esto me atrajo contra él. Su otra mano se deslizó posesivamente alrededor de mi cintura. Es otra. Me besó de nuevo, más lento esta vez, más profundo, tomándose su tiempo para explorar y reclamar. Cuando finalmente se apartó, ambos respirábamos con dificultad.
El ala este ha sido preparada para ti. Tu propia suite, dormitorio, baño, sala de estar, todo lo que puedas necesitar. Pero entiende algo, Aria. Su mano se apretó en mi cintura. Esas habitaciones son tuyas por privacidad, por comodidad, pero tus noches, esas me pertenecen a mí. El calor inundó mi cara. Necesito tiempo para adaptarme. Lo tendrás. No soy un monstruo, a pesar de lo que puedas pensar. Su pulgar rozó mi labio inferior. Puedo ser paciente cuando estoy debidamente motivado. Pero no te equivoques. Eres mía ahora. Cada hombre que te vea lo sabrá. Cada mujer que te mire entenderá que estás bajo mi protección. Y cualquiera que intente tocar lo que es mío aprenderá muy rápido por qué la gente teme al nombre Valentino. La posesividad en su voz debería haberme aterrorizado. En cambio, envió un escalofrío por mi columna que no tenía nada que ver con el miedo. Debería ver mi habitación, logré decir. Antonio te la mostrará. Instálate, descansa. Esta noche cenaremos juntos, solo nosotros. Quiero saber todo sobre ti que mis investigadores no pudieron encontrar. Me soltó, retrocediendo, e inmediatamente extrañé su calor. Y Aria, bienvenida a casa. Casa. La palabra resonó burlonamente mientras Antonio me guiaba por más pasillos hacia el ala este. La suite que me mostró era más grande de lo que había sido todo mi apartamento. Solo el dormitorio podía albergar 3 de mis antiguas habitaciones. Todo era prístino, elegante, costoso, una jaula forrada de seda y oro. Mis maletas parecían patéticas sentadas en medio de todo ese lujo. El señor Valentino organizó que viniera una estilista mañana, dijo Antonio desde la puerta. Ella te ayudará con un nuevo guardarropa. Si necesitas algo antes de eso, solo levanta el teléfono. La extensión 1 llega a la cocina. La extensión 2 llega a seguridad. La extensión 3 llega directamente al señor Valentino. Me dejó sola en mi hermosa prisión y me hundí en el borde de la enorme cama, preguntándome qué acababa de aceptar. Las horas hasta la cena pasaron en una extraña mezcla de ansiedad y aceptación surrealista. Exploré mi nueva suite como un prisionero examinando su celda, el baño con sus encimeras de mármol y una ducha de lluvia en la que cabían 4 personas, el vestidor que actualmente estaba vacío excepto por mi patética colección de ropa desgastada, la sala de estar con ventanales de suelo a techo con vistas a jardines cuidados que probablemente costaban más de mantener que las hipotecas de la mayoría de la gente. A las 6 llamaron suavemente. Una mujer joven que no reconocí estaba en el pasillo sosteniendo una bolsa de ropa y un maletín de maquillaje. Señorita Mitchell, soy Sofía. El señor Valentino me pidió que la ayudara a prepararse para la cena. Por supuesto que lo hizo, porque aparentemente ya ni siquiera podía vestirme sin su intervención. Pero la dejé entrar porque realmente no tenía nada apropiado que ponerme, y porque negarme se sentía como una batalla que no valía la pena librar en mi primer día. Sofía era eficiente y amable, charlando sobre cosas sin importancia mientras trabajaba. El vestido que sacó de la bolsa era sencillo pero elegante, de seda verde esmeralda profunda que abrazaba mis curvas y caía justo por encima de mis rodillas. Me maquilló con mano ligera, peinó mi cabello en ondas suaves y se apartó con una sonrisa satisfecha. Hermosa. El señor Valentino estará muy complacido. Me quedé mirando mi reflejo y apenas me reconocí. Parecía alguien que pertenecía a este mundo, como alguien que podría estar al lado de un hombre como Dante sin parecer ridícula. La ilusión era casi convincente. Sofía me guió por la casa hasta un comedor privado que nunca antes había limpiado. Iluminación suave, una mesa íntima preparada para 2, y Dante de pie junto a la ventana con un traje negro que probablemente costaba más que un año de mi antiguo salario. Se giró cuando entré, y la apreciación pura en sus ojos hizo que se me cortara la respiración. Bellísima, murmuró, acercándose y tomando mi mano. Se la llevó a los labios con los ojos fijos en los míos. El vestido te queda perfecto. Es hermoso. Gracias. Las palabras se sintieron extrañas en mi boca, agradeciéndole por vestirme como a una muñeca. Retiró mi silla, esperó hasta que estuve sentada y luego tomó su propio asiento frente a mí. En cuestión de momentos, apareció el personal con vino y el primer plato. Algún tipo de sopa que olía increíble y probablemente tenía un nombre que no podía pronunciar. «Háblame de tu madre», dijo Dante, girando su copa de vino. ¿Cómo era ella antes de enfermarse? La pregunta me sorprendió. Había esperado que hablara de sus reglas, de sus expectativas,
de los parámetros de nuestro acuerdo. En cambio, quería saber sobre mamá. Fuerte, dije suavemente, mis dedos trazando el tallo de mi propia copa de vino. Trabajó en 3 empleos después de que mi padre se fue. Se aseguró de que tuviera todo lo que necesitaba, incluso cuando ella no tenía nada para sí misma. Solía cantar mientras cocinaba, viejas canciones italianas que su abuela le enseñó. El apartamento siempre olía a ajo, tomates y amor. Algo parpadeó en la expresión de Dante. Italiana. Su apellido de soltera era Rossi. Sus abuelos vinieron de Sicilia en los años 20. Tomé un pequeño sorbo de vino. El rico sabor explotó en mi lengua. Solía contarme historias sobre el viejo país, sobre la familia, la lealtad y la importancia del honor. Rossi, dijo el nombre pensativamente, de Sicilia. Había una familia Rossi conectada con la organización Genovese en aquel entonces. Dirigían un vecindario en Brooklyn. Mi corazón dio un vuelco. No sé nada de eso. Tal vez tu madre tampoco. O tal vez sí y decidió protegerte de ese conocimiento. Dejó su copa de vino, con la mirada intensa. La vida que llevo, Aria, no es algo que elegí a la ligera. Es legado, sangre. Mi abuelo construyó este imperio. Mi padre lo expandió. Y ahora me toca a mí protegerlo y hacerlo crecer. Algunos nacen en la oscuridad. No llegamos a elegir. ¿Se supone que eso me haga sentir mejor sobre lo que usted hace? No. Su honestidad me sorprendió. No te pido que apruebes mis negocios. Te digo la realidad de lo que has aceptado. Hay reglas en mi mundo, códigos que deben seguirse, lealtad por encima de todo, la familia por encima de todo lo demás. Eres parte de eso ahora, estés lista o no. Se retiró la sopa, reemplazada por lo que Sofía susurró que era oso buco, ternera estofada que se deshacía en mi lengua. Nunca había probado nada tan perfecto en mi vida. Todo sobre esta comida, este momento, se sentía como un sueño del que caería en cualquier segundo. ¿Cuáles son sus reglas? Pregunté en voz baja. ¿Qué espera de mí? Dante se reclinó en su silla, estudiándome con esos ojos ardientes color whisky. Honestidad. Honestidad completa en todo momento. Si algo te molesta, me lo dices. Si alguien te amenaza, me lo dices de inmediato. No me ocultas cosas, Aria. No puedo proteger lo que no conozco. ¿Protegerme de qué? Su mandíbula se tensó. De todo. Hay personas que te usarían para llegar a mí. Familias rivales, enemigos que he hecho en los negocios. Cualquiera que piense que lastimarte me lastimaría a mí. Y tendrían razón. Se estiró a través de la mesa, sus dedos capturando los míos. Eres mi debilidad ahora, Piccolola. En el momento en que te reclamé, en el momento en que te traje a mi vida, te convertiste en un objetivo. Por eso tendrás seguridad donde quiera que vayas. Por eso necesito saber dónde estás en todo momento. El miedo trepó por mi columna. No pensé en eso, en estar en peligro. No tienes que pensar en eso. Ese es mi trabajo. Su pulgar acarició mis nudillos. El gesto era a la vez reconfortante y posesivo. Tu trabajo es dejar que yo cuide de ti. Confiar en que te mantendré a salvo. Aceptar que tu vida ha cambiado y que luchar contra ello solo te hará miserable. Y si no puedo aceptarlo, si decido que esto fue un error, algo peligroso brilló en sus ojos. Entonces tenemos un problema, porque dije en serio lo que dije, Aria. Eres mía ahora. No devuelvo lo que me pertenece. Las palabras deberían haberme indignado, deberían haber hecho que saliera corriendo de la habitación, pero había algo en su tono, en la feroz protección que subyacía a la posesividad, que me hizo permanecer en mi asiento. No soy una propiedad, dije en voz baja. No, no lo eres. Se llevó mi mano a los labios otra vez, presionando un beso en mi palma que envió escalofríos por todo mi cuerpo. Eres mucho más valiosa que una propiedad. Eres mía en el sentido que importa, el sentido que me hace querer destruir a cualquiera que te mire mal, el sentido que me hace reorganizar todo mi mundo para mantenerte a salvo y feliz. No te poseo, Piccolola. Te reclamo. Hay una diferencia. La cena continuó con él haciéndome preguntas sobre mi vida, mis sueños, las cosas que había querido antes de que las circunstancias me robaran las opciones. Escuchaba con una intensidad que me hacía sentir como si cada palabra importara, como si yo fuera la única persona en su universo en ese momento. Era embriagador y aterrador en igual medida. Cuando la comida finalmente terminó, se puso de pie y me ofreció su mano.
camina conmigo. Nos movimos por la casa hacia una terraza privada que nunca había visto. El aire nocturno era fresco, cargado con el aroma de jazmín de los jardines de abajo. Las luces de la ciudad centelleaban a lo lejos, un recordatorio del mundo más allá de estos muros, el mundo que había dejado atrás. Dante se paró detrás de mí, sus manos se posaron en mi cintura, su pecho cálido contra mi espalda. ¿En qué piensas? En que mi vida era simple ayer, difícil, pero simple. Ahora todo es complicado. La vida que vale la pena vivir suele serlo. Sus labios rozaron mi sien. Pero ya no estás sola para navegarla. Me tienes a mí. Me giré en sus brazos, mirando su rostro a la luz de la luna. ¿Por qué yo, Dante? ¿Realmente? Tiene que haber algo más que el simple deseo de tener a alguien que no lo persiguiera. Su expresión cambió, volviéndose casi vulnerable. Mi madre murió cuando yo tenía 15 años. Cáncer, como la tuya. Mi padre se volvió a casar en un año. Una mujer de otra familia. Una alianza estratégica. Era hermosa, ambiciosa, todo lo que una esposa de la mafia debería ser. Su mandíbula se apretó. También era fría, calculadora. Cada sonrisa, cada toque, cada palabra estaba diseñada para manipular y subir en la escala social. Cuando mi padre murió hace 5 años, ella ni siquiera fingió estar de luto. Solo comenzó a conspirar sobre cómo mantener su posición. Comprendo. Y yo le recordé a su verdadera madre. No. Aunó mi rostro entre sus manos. Me recordaste que todavía existe gente real, que no todo se trata de poder y posición. Cuando te vi trabajar hasta el agotamiento por alguien a quien amas, cuando vi que intentabas desaparecer en lugar de conspirar para llamar la atención, vi algo auténtico, algo que quería poseer antes de que este mundo lo corrompiera. Eso no es romántico, Dante. Eso es controlador. Sí, asintió simplemente. Lo es. Nunca afirmé ser un buen hombre, Arya. Soy posesivo, controlador y violento cuando es necesario, pero soy honesto sobre lo que soy, y lo que soy es alguien que quemará el mundo entero para mantenerte a salvo. Me besó entonces, de forma profunda y reivindicativa, con sus manos perdiéndose en mi cabello. Me derretí contra él a pesar de cada señal de advertencia que sonaba en mi cabeza. Su beso era narcótico, adictivo, haciéndome olvidar por qué esto era peligroso. Cuando finalmente nos separamos, ambos respirando con dificultad, apoyó su frente contra la mía. «Ven a la cama conmigo». Mi corazón dio un vuelco. «Dante, solo a dormir», aclaró, aunque el hambre en sus ojos sugería que quería mucho más. «Quiero abrazarte, sentirte a mi lado. Nada más hasta que estés lista». Probablemente era una idea terrible, pero estaba agotada por el latigazo emocional del día, y el pensamiento de pasar la noche sola en esa enorme cama vacía en mi suite se sentía insoportable. «Está bien», susurré. La satisfacción brilló en sus ojos. Me tomó de la mano y me guió por la casa hasta la suite principal, un espacio que era a la vez masculino y elegante, dominado por una cama enorme que parecía pertenecer a un palacio. Me entregó una de sus camisas para dormir, se dio la vuelta mientras me cambiaba y luego me atrajo a la cama junto a él. Sus brazos me rodearon de inmediato, apretando mi espalda contra su pecho. Podía sentir cada plano duro de su cuerpo, el latido constante de su corazón, la forma en que su respiración se sincronizaba gradualmente con la mía. «Duerme, Picolola», murmuró contra mi cabello. «Estás a salvo aquí, siempre a salvo conmigo». Y a pesar de todo, a pesar de la locura de mi situación, del peligro que acechaba en los bordes de esta nueva vida, del control absoluto que estaba ejerciendo sobre mi existencia, le creí. Esa debería haber sido mi segunda advertencia. Me desperté con el sol entrando por ventanas desconocidas y una cama vacía. El pánico se apoderó de mí por un momento antes de escuchar el agua corriendo en el baño. Dante emergió momentos después, vistiendo solo una toalla colgada abajo en sus caderas. Gotas de agua bajaban por su pecho y los intrincados tatuajes que ahora podía ver claramente. La tinta contaba historias, un escudo familiar sobre su corazón, nombres que no reconocí en sus costillas, imaginería religiosa mezclada con símbolos que probablemente significaban algo en su mundo. Era hermoso, aterrador y absolutamente letal. Sus ojos se encontraron con los míos y una lenta sonrisa curvó sus labios. «Buenos días, bellísima. ¿Cómo dormiste?» «Mejor de lo que esperaba», admití,
incorporándome y subiendo más las sábanas. Su camisa se había subido durante la noche, exponiendo demasiada pierna. Bien, se movió hacia su vestidor, dejando caer la toalla sin vergüenza, y rápidamente desvié la mirada, sintiendo el calor inundar mi rostro. Su risa baja me indicó que lo había notado. Una estilista estará aquí en una hora. Antonio se quedará contigo todo el tiempo. No salgas de la casa sin decírmelo primero. Necesito visitar a mi madre en el hospital. Ya está organizado. Irás esta tarde. Antonio y Marco te acompañarán. Emergió completamente vestido, pareciendo cada centímetro el poderoso jefe del crimen. El hospital ha sido informado de que tu madre está bajo mi protección. Recibirá la mejor atención disponible. Nadie la molestará, ni a ella ni a ti. Se acercó a la cama, se inclinó y me besó profundamente. Tengo negocios que atender hoy, pero esta noche cenaremos con unos socios. Los conocerás. Sonríe y deja que vean que eres mía. ¿Entendido? Asentí sin confiar en mi voz. Buena chica. Trazó mis labios con su pulgar. Vístete. Desayuna. Sofía te ayudará con todo. ¿Y Aria? Su expresión se volvió seria. No intentes correr. No me pongas a prueba. He sido paciente porque te estás adaptando, pero mi paciencia tiene límites. Luego se fue, dejándome sola en su habitación con el aroma de su colonia y el recuerdo de su beso quemando en mis labios. El día pasó en un torbellino de actividad. La estilista, Elena, trajo lo que parecía el contenido de una boutique entera. ¿Me tomó medidas? Evaluó mis colores y llenó el vestidor vacío con atuendos que nunca habría elegido para mí misma. Vestidos elegantes, jeans de diseñador, blusas de seda, incluso lencería que me hacía sonrojar con solo mirarla. El señor Valentino tiene un gusto excelente, dijo aprobadoramente mientras modelaba otro vestido. Quiere que tengas lo mejor de todo. Esa tarde, Antonio me llevó al hospital con Marco, otro guardaespaldas estoico, siguiéndonos en un segundo coche. El personal del hospital me trató de manera completamente diferente ahora, con una deferencia que rayaba en el temor. Me llevaron a una habitación privada donde mamá estaba descansando, viéndose mejor de lo que la había visto en meses. Aria, su rostro se iluminó. Cariño, me mudaron a esta hermosa habitación, y el médico dijo que empiezo el nuevo tratamiento mañana. Son tan optimistas. Creen que realmente podría funcionar. Sostuve su mano, luchando contra las lágrimas. Me alegra mucho, mamá. Cuéntame de tu donante. ¿Quién es este ángel que está salvando mi vida? No podía decirle la verdad. No podía explicarle que esencialmente me había vendido para salvarla. Así que mentí, tejiendo una historia sobre una fundación benéfica. Un benefactor anónimo que ayudaba a familias necesitadas. Me creyó porque quería creerlo, porque aceptar un milagro era más fácil que cuestionar su origen. Cuando finalmente me fui, la culpa pesaba en mi pecho, pero ver la esperanza en sus ojos hizo que valiera la pena. Cualquier precio que tuviera que pagar, ella viviría. Eso era todo lo que importaba. De vuelta en la propiedad, Sofía me ayudó a prepararme para la cena. El vestido que Elena había elegido era impresionante. Seda negra que se aferraba a mis curvas, elegante pero discreto. Mi cabello estaba recogido, mi maquillaje impecable. Cuando bajé las escaleras, Dante estaba esperando en el vestíbulo, rodeado de sus hombres. Levantó la vista y la expresión de su rostro hizo que mi estómago diera un vuelco. Despidió a los demás con un gesto y se acercó a mí, con los ojos ardiendo. Vas a poner celoso a cada hombre en esa habitación y cada mujer te envidiará. Su mano se posó posesivamente en mi espalda baja, perfecta. El restaurante era claramente propiedad de la mafia, sin otros clientes. Seguridad por todas partes. Una sala privada al fondo. Dante me guió con su mano sin dejar nunca mi espalda, marcándome como suya para que todos lo vieran. 5 hombres estaban sentados alrededor de la mesa, con sus mujeres al lado. Todos los ojos se volvieron hacia nosotros cuando entramos, evaluando, calculando. Me sentí como un espécimen bajo un microscopio. Caballeros, dijo Dante con suavidad, esta es Aria, mi mujer. Cualquiera que le falte el respeto me responde a mí personalmente. El mensaje fue claro. Los hombres asintieron, sus expresiones cuidadosamente neutrales. Sus mujeres me miraron con diversos grados de curiosidad y lástima. Sabían lo que yo era, en qué me había convertido. Otra posesión de un hombre poderoso, otra cara bonita que eventualmente sería reemplazada.
Pero no sabían la historia completa. No sabían sobre el acuerdo, el contrato escrito en la desesperación y sellado con un beso. No sabían que una parte de mí estaba empezando a querer esto, empezando a ansiar la atención y protección de Dante de formas que me aterraban. La cena fue un ejercicio de supervivencia. Sonreí cuando fue apropiado, hablé cuando me hablaron e intenté ignorar las corrientes subyacentes de violencia y peligro que amenazaban cada conversación. Estos hombres discutían sobre territorios, negocios y problemas que necesitaban solución, eufemismos para crímenes que yo no quería entender. Y a través de todo, Dante me mantuvo cerca, con su mano en mi muslo debajo de la mesa, su toque posesivo y tranquilizador en igual medida. Era medianoche cuando finalmente regresamos a la propiedad. Estaba agotada, abrumada, lista para colapsar. Pero Dante tenía otros planes. Me llevó a su habitación, cerró la puerta y me atrajo a sus brazos. Lo hiciste perfectamente esta noche. Estoy orgulloso de ti. El elogio no debería haber importado, pero importó. Que Dios me ayude, importó. Me besó lenta y profundamente, sus manos recorrieron la seda que cubría mi cuerpo. Cuando finalmente se apartó, ambos respirábamos con dificultad. Quédate conmigo otra vez esta noche, murmuró contra mis labios. Déjame abrazarte, déjame cuidar de ti. Y lo hice, porque en algún momento de las últimas 48 horas había dejado de luchar contra lo inevitable. Era suya ahora, para bien o para mal, solo que aún no sabía cuánto peor podía ponerse. Las siguientes 3 semanas pasaron en un extraño ritmo de lujo y cautiverio. Mis días cayeron en un patrón. Desayuno con Dante cuando su agenda lo permitía. Visitas a mamá en el hospital, donde su tratamiento mostraba resultados prometedores. Tardes explorando los terrenos de la propiedad con Antonio, siguiendo cada uno de mis movimientos. Noches preparándome para cualquier obligación social que Dante tuviera planeada. Y las noches las pasaba en su cama envuelta en sus brazos, con su cuerpo curvado protectoramente alrededor del mío. Aún no habíamos cruzado esa línea final. Estaba cumpliendo su palabra de darme tiempo, pero la tensión estaba aumentando. Cada beso se volvía más profundo, cada toque más posesivo. Él era paciente, pero podía sentir su control deshilachándose en los bordes. Estaba aprendiendo sobre su mundo a través de la observación y preguntas cuidadosas. Los socios que lo visitaban no eran solo hombres de negocios. Eran soldados, capitanes, subjefes en una estructura construida sobre la violencia y la lealtad. Los teléfonos que sonaban a todas horas no eran llamadas de telemercadeo. Eran emergencias que requerían su atención inmediata. El nivel del sótano que no se me permitía visitar no era una bodega de vinos. Era algo más oscuro que no quería entender. Pero también lo estaba conociendo a él. La forma en que tomaba su café, negro, sin azúcar. Cómo pasaba su mano por su cabello cuando estaba frustrado. El ligero ablandamiento alrededor de sus ojos cuando me miraba. Las pesadillas que a veces lo despertaban a las 3 de la mañana, dejándolo tenso e inalcanzable hasta que lo tocaba, recordándole dónde estaba. Era un monstruo en muchos sentidos, pero también era un hombre, complicado y dañado, que intentaba proteger algo que valoraba de la única manera que sabía, a través del control y la posesión. Un jueves por la tarde, exactamente 23 días después de mudarme, todo cambió. Estaba en la biblioteca, una habitación que había descubierto durante mis exploraciones y que había reclamado como mi santuario. Libros de suelo a techo, una chimenea, sillas cómodas junto a la ventana. Había estado leyendo cuando Dante me encontró, con una expresión extraña. Ven conmigo, hay algo que necesito mostrarte. Me guió por la casa hasta su oficina, luego a una puerta que nunca había notado antes, escondida detrás de una estantería falsa. Se abrió para revelar unas escaleras que descendían a la oscuridad. Dante, ¿qué? Confía en mí. Tomó mi mano con agarre firme y me guió hacia abajo. El sótano era exactamente lo que temía, un espacio dedicado a negocios de los que no quería saber nada. Pero caminó conmigo pasando las puertas cerradas, pasando la habitación donde podía escuchar voces apagadas, hasta un espacio más pequeño al final del pasillo. Dentro había un hombre atado a una silla, ensangrentado y destrozado. Jadeé, moviéndome instintivamente hacia atrás, pero Dante me mantuvo firme. Míralo, Arya, míralo de verdad. Me obligué a enfocar la vista más allá de la sangre y los moretones. El reconocimiento me golpeó como un golpe físico.
Ese es, ese es Jake, el del hospital. Trabajaba en facturación. Sí, la voz de Dante era fría, controlada. También es el hombre que ha estado robando del fondo de caridad que paga el tratamiento de tu madre. El hombre que planeaba falsificar registros y afirmar que ella había excedido su límite de cobertura. El hombre que la habría matado al negarle su medicación. El horror me invadió. ¿Qué? Díselo, le ordenó Dante al hombre. Dile lo que estabas planeando. La voz de Jake salió rota, derrotada. Necesitaba el dinero, deudas de juego. Iba a cortar su tratamiento, hacer que pareciera legítimo. Lo siento mucho. Me sentí enferma. Este hombre habría asesinado a mi madre a través de papeleo y burocracia. Todo por dinero para alimentar su adicción. La mano de Dante se apretó en la mía. Este es mi mundo, Arya. Esto es lo que hago. Protejo lo que es mío y elimino las amenazas antes de que puedan causar daño. Necesitas entender eso. Necesitas verlo. ¿Qué le vas a hacer? Mi voz salió apenas en un susurro. ¿Qué quieres que le haga? Dante me giró para enfrentarme, con sus ojos buscando los míos. Casi mata a tu madre. Traicionó la confianza de todos en ese hospital. ¿Cómo sería la justicia para un hombre como este? Era una prueba. Sabía que era una prueba. Estaba viendo si yo podía manejar su realidad, si podía aceptar la violencia que subrayaba todo lo que él era. No quiero ver morir a nadie, dije en voz baja. Pero no lo quiero cerca de mi madre nunca más. No quiero que tenga el poder de lastimar a nadie más. Algo parecido a la aprobación parpadeó en la expresión de Dante. Sabia respuesta, picó Lola. Se volvió hacia los hombres que montaban guardia. Asegúrense de que sea arrestado por las autoridades legítimas. Entréguenles evidencia de su malversación. Pasará la próxima década en prisión y para cuando salga será demasiado viejo y estará demasiado roto para lastimar a alguien. Me llevó de regreso arriba, con su mano sin soltar la mía. En su oficina, nos sirvió whisky a ambos, poniendo el vaso en mis dedos temblorosos. Pasaste, dijo suavemente. Eso fue una prueba. Todo es una prueba en esta vida. Necesitaba saber si podías manejar la realidad de lo que hago, si podías ver la violencia y entender que a veces es necesaria. Se sentó a mi lado, con su muslo presionando el mío. No te acobardaste, no exigiste que lo soltara. Viste la situación con claridad y tomaste una decisión racional. Estoy orgulloso de ti. No lo estés. Bebí el whisky, dejando que quemara el sabor del miedo. No estoy orgullosa de mí misma. Debería haber exigido que lo soltaras. Debería haber estado horrorizada. Pero lo único que podía pensar era en mamá y en lo cerca que estuvo de morir por la codicia de ese hombre. Eso es instinto de supervivencia. Eso es entender que el mundo no es blanco y negro, que a veces los monstruos usan caras respetables y a veces el diablo protege a la gente que amas. Tomó el vaso vacío de mi mano y lo dejó a un lado. Te estás adaptando a esta vida mejor de lo que esperaba. ¿Es eso lo que es esto? ¿Adaptación? Me reí amargamente. Me estoy convirtiendo en alguien que no reconozco. Alguien que puede estar en un sótano con un hombre torturado y discutir tranquilamente su destino. Te estás convirtiendo en alguien más fuerte, alguien que puede sobrevivir en mi mundo. Su mano acunó mi rostro, obligándome a encontrarme con sus ojos. Y eres mía, lo que significa que estás protegida, querida. Nadie te lastimará nunca de la forma en que ese hombre intentó lastimar a tu madre. Me besó entonces, y por primera vez, le devolví el beso con la misma hambre. Toda la tensión de las últimas semanas, todo el miedo, el deseo y la confusión, todo fluyó en ese beso. Sus manos se enredaron en mi cabello, atrayéndome más cerca, y fui voluntariamente, subiendo a su regazo, presionándome contra él. «Arya», gimió contra mi boca. «Si no te detienes ahora, no podré. Entonces no te detengas». Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera pensarlo mejor. «No quiero que te detengas». Sus ojos ardieron. «¿Estás segura? Porque una vez que crucemos esta línea no hay vuelta atrás. Serás mía en todos los sentidos. Ya soy tuya», susurré, y me di cuenta de que era verdad. En algún lugar entre las amenazas y la protección, entre el miedo y el deseo, había caído en esto, en él. Dejé de luchar contra ello hace una semana. Tal vez más. No sé cuándo sucedió, pero sucedió. Se puso de pie conmigo en sus brazos, llevándome por la casa hasta su dormitorio. Me bajó suavemente. Sus manos temblaban ligeramente mientras buscaba la cremallera de mi vestido. «Seré gentil», prometió. «Cuidaré de ti,
y lo fue. Me desvistió lenta y reverentemente, como si fuera algo precioso. Sus besos fueron suaves, exploratorios, mapeando cada pulgada de piel que revelaba. Cuando finalmente me recostó en su cama, me sentí valorada en lugar de poseída. Hacer el amor con Dante no se pareció en nada a lo que había imaginado. Fue intenso, abrumador, un reclamo que fue más profundo que lo físico. Observó mi rostro todo el tiempo, calibrando mis reacciones, ajustando sus movimientos a mis respuestas. Cuando me deshice en sus brazos, con su nombre en mis labios, él me siguió momentos después, enterrando su rostro en mi cuello y abrazándome, como si nunca fuera a soltarme. Después, envuelta en sus brazos con mi cabeza en su pecho, sentí la magnitud de lo que acababa de suceder asentándose sobre mí como un peso. Sin arrepentimientos, murmuró como si leyera mi mente. Esto era inevitable desde el momento en que entraste en mi vida. ¿Tan seguro está de eso? Sí. Su mano acarició mi cabello. Eres mía ahora, Arya, completamente mía, y nunca te dejaré ir. La posesividad debería haberme molestado, pero acostada allí después, sintiéndome segura, querida y deseada, no pude obligarme a que me importara. Me quedé dormida en sus brazos, más contenta de lo que había estado en años. Me desperté en una cama vacía y con el sonido de voces airadas abajo. Poniéndome una de las camisas de Dante, me acerqué a la puerta y escuché. Italiano. Un italiano rápido y furioso, puntuado por lo que sonaba como muebles golpeando las paredes. Algo andaba mal, muy mal. Encontré a Sofía en el pasillo, con el rostro pálido. Señorita Arya debería quedarse en su habitación. ¿Qué está pasando? Hubo un incidente con una de las familias. El señor Valentino se está encargando. Antes de que pudiera preguntar más, Dante apareció en la parte superior de las escaleras, con expresión atronadora. La sangre salpicaba su camisa. No era su sangre, me di cuenta con una náusea certera. Sus ojos encontraron los míos, y algo en su expresión hizo que mi estómago se hundiera. Arya, a mi oficina, ahora. Lo seguí con piernas temblorosas. Dentro, cerró la puerta y se giró para mirarme, con su control visiblemente deshilachado. Ha habido una complicación. La familia Baldini ha declarado vendetta contra mí. Algún desacuerdo de negocios que escaló. Se pasó una mano por el cabello. Han hecho amenazas contra cualquiera cercano a mí, lo que significa que estás en peligro. ¿Qué tipo de peligro? Del tipo que mata a la gente. Su mano se posó en mis hombros. Voy a duplicar tu seguridad. No sales de esta casa sin al menos 4 guardias. No vas a ninguna parte que yo no haya aprobado personalmente. Y si digo corre, corres. Sin preguntas. ¿Entiendes? El miedo trepó por mi columna. Dante, no dejaré que te toquen. Su voz se volvió dura, letal. Quemaré su organización entera hasta los cimientos antes de dejar que te lastimen. Pero necesitas ser inteligente. Necesitas seguir mis reglas exactamente. Esto es una locura. Quizás debería irme. Irme a algún lugar donde no puedan encontrarme. No. La palabra fue absoluta y final. Estás más segura aquí conmigo. Correr te convertiría en un objetivo más fácil. Aquí puedo protegerte. Aquí estás rodeada de mis hombres, mi seguridad, mi poder. Sus manos se apretaron en mis hombros. No me vas a dejar, Arya. Ni ahora, ni nunca. La semana siguiente fue una pesadilla de paranoia y tensión. Guardias armados patrullaban los terrenos constantemente. Cada entrega era registrada. No se me permitía salir para nada. Dante apenas dormía. Pasaba sus noches en llamadas telefónicas y reuniones, orquestando cualquier movimiento necesario para terminar con la amenaza. Y luego, 8 días después de que comenzara la vendetta, Dante vino a buscarme a la biblioteca. Su expresión era extraña, satisfecha pero también preocupada. Se acabó. La familia Baldini ha aceptado los términos. La vendetta ha sido levantada. El alivio me inundó. Gracias a Dios. ¿Qué cambió? Les di algo que querían más que mi sangre. Se sentó a mi lado, tomando mi mano. Pero hay algo más, algo que necesitas saber. La forma en que lo dijo hizo que mi estómago se apretara con temor. ¿Qué? Estás embarazada. El mundo se inclinó. ¿Qué? Eso es imposible. Solo hemos estado juntos durante 3 semanas. Sé exactamente cuánto tiempo ha pasado. Su mano se posó en mi estómago, posesiva y gentil. Hice que el médico hiciera pruebas cuando te quejaste de náuseas ayer. Los resultados llegaron hace 1 hora. No podía respirar. No podía pensar. Embarazada.
Estaba embarazada del hijo de Dante Valentino. Esto lo cambia todo, continuó él, con voz suave pero absoluta. Ya no eres solo mía, Aria. Llevas a mi heredero, a mi hijo. Eso te hace familia en el sentido más puro. Eso te hace intocable. Algo en su tono me hizo mirarlo con más cuidado, a la satisfacción en sus ojos, a la falta de sorpresa. Usted lo sabía, susurré, mientras el horror amanecía. Lo sabía. Sabía que esto pasaría. Usted quería esto. Su expresión no cambió. Sí. La primera noche que estuvimos juntos, no usamos protección. Nunca usaste protección. Mi voz subió con cada palabra. Me dejaste embarazada a propósito. Sí. Sin vergüenza, sin disculpas, solo una confirmación calmada. Te lo dije desde el principio, Aria. Eres mía. Te reclamé y necesitaba asegurarme de que ese reclamo fuera permanente, inquebrantable. Un hijo te ata a mí de formas que nada más podría hacerlo. Me puse de pie, retrocediendo de él. La furia y la traición rugían en mi pecho. Me manipulaste, me usaste, me quitaste mi elección. Te di todo lo que necesitabas. Él también se puso de pie, con expresión endureciéndose. Tu madre está viva y prosperando. Estás a salvo, protegida, provista de todo. Tienes un hogar, seguridad, un futuro, y ahora llevas a mi hijo. Serás la madre del próximo heredero Valentino. ¿Entiendes lo que eso significa? El poder que te da, la protección. No quiero poder. Quería una elección. Las lágrimas rodaban por mi cara. Me atrapaste, te aseguraste de que nunca pudiera irme. Sí, cerró la distancia entre nosotros. Sus manos enmarcaron mi cara, obligándome a mirarlo. Porque te amo, Aria. Me enamoré de ti en el momento en que te vi intentando desaparecer en mis pasillos. Y supe que haría lo que fuera necesario para conservarte, incluyendo esto. Eso no es amor. Eso es obsesión, posesión. En mi mundo son la misma cosa. Sus pulgares secaron mis lágrimas. No voy a pedir disculpas por asegurar que nunca te fueras, por atarte a mí permanentemente. Eres mía, Piccolola, mía para siempre. Y nuestro hijo consolidará ese vínculo de formas que te aterran ahora, pero que eventualmente entenderás. Te odio. Las palabras fueron amargas en mi lengua. No, no me odias. Estás enojada. Sí, traicionada, absolutamente. Pero no me odias. Si lo hicieras, no estarías llorando. Estarías conspirando. Sus labios rozaron mi frente. Me perdonarás eventualmente, cuando sostengas a nuestro hijo en tus brazos, cuando veas cuánto los amo a ambos, cuando entiendas que todo lo que he hecho ha sido para proteger a esta familia. Me perdonarás. Quería seguir luchando. Quería gritar y enfurecerme y hacerle entender la magnitud de lo que había hecho. Pero ¿qué sentido tenía? Tenía razón en una cosa. Estaba atrapada, embarazada de su hijo, viviendo en su casa, rodeada de sus hombres. No había escape de esta jaula dorada que había construido a mi alrededor. Necesito tiempo, logré decir. Tiempo para procesar esto. Tiempo a solas. Por supuesto. Me soltó, retrocediendo. Pero entiende algo, Aria. El tiempo no cambiará la realidad. Estás embarazada de mi hijo. Eres mía. Esos son hechos que ninguna cantidad de enojo alterará. Me dejó allí en la biblioteca y me derrumbé en una silla, mi mano moviéndose instintivamente hacia mi estómago. Había una vida creciendo dentro de mí. Un niño, el hijo de Dante, el hijo que no había elegido, pero que ya sabía, con una certeza terrible, que amaría ferozmente porque así era yo. Alguien que amaba profundamente, que protegía ferozmente, que sacrificaba todo por la familia. Dante había sabido eso de mí, lo había visto y usado, y lo había convertido en un arma para atarme a él para siempre. Y que Dios me ayude, una parte de mí entendía por qué. Los siguientes 2 meses fueron los más difíciles de mi vida. Mi cuerpo cambió de formas para las que no estaba preparada. Las náuseas matutinas que me dejaban débil y temblorosa. El agotamiento que hacía que las tareas simples parecieran imposibles. El trastorno emocional que me hacía llorar por anuncios comerciales y arremeter contra cualquiera que me mirara mal. Pero a través de todo, Dante estuvo allí, constante, paciente, abrumadoramente presente. Me sostuvo el cabello cuando estaba enferma. Canceló reuniones para sentarse conmigo cuando la ansiedad era excesiva.
Hizo que el chef de la propiedad preparara cualquier extraña combinación de comida que se me antojara a las 3 de la mañana. Leyó libros sobre crianza y asistió a cada cita médica, con su mano sin soltar la mía durante las ecografías. Y lentamente, contra cada gramo de mi mejor juicio, mi enojo comenzó a desvanecerse en algo más complicado. No podía perdonar lo que había hecho. La manipulación, la forma calculada en que me dejó embarazada para atraparme permanentemente, era imperdonable. Pero tampoco podía negar que había tenido razón sobre ciertas cosas. Estaba protegida aquí de formas que nunca lo había estado en mi vida. Mi madre estaba prosperando. El tratamiento funcionaba mejor de lo que nadie había esperado. Y Dante me amaba con una intensidad que era a la vez aterradora y extrañamente reconfortante. No era saludable, no era normal, pero era real. Una noche, cuando estaba de casi 4 meses y finalmente empezaba a notarse el embarazo, Dante me encontró en la terraza viendo el atardecer. Había estado en reuniones todo el día, algo sobre disputas territoriales y negociaciones que yo no quería entender. Parecía exhausto. El peso de su mundo era evidente en las líneas alrededor de sus ojos. ¿Puedo sentarme contigo?, preguntó en voz baja. Asentí y se instaló a mi lado. Su mano encontró inmediatamente la mía. Nos sentamos en silencio durante largos minutos, simplemente respirando juntos, viendo el cielo pasar de dorado a rosa y a púrpura profundo. Tenía 7 años cuando mi madre murió, dijo de repente. Cáncer cerebral. Se la llevó rápido. 6 meses desde el diagnóstico hasta la muerte. Mi padre quedó destruido por eso. La amaba de una manera que lo hacía vulnerable. Y esa vulnerabilidad casi le costó todo. Otras familias vieron su dolor como debilidad. Se movieron contra él. Intentaron quitarle lo que era suyo mientras él estaba demasiado destrozado para luchar. Apreté su mano, sin hablar, solo escuchando. Sobrevivió, pero lo cambió. Lo hizo duro, frío. Cuando se volvió a casar fue estratégico, sin amor, sin emoción, solo poder y alianza. Me enseñó que el amor era una carga, que preocuparse por alguien te hacía débil. La mandíbula de Dante se tensó. Le creí durante años. Construí muros a mi alrededor. Me negué a dejar que nadie importara. Y luego entraste tú, en mi casa, intentando con todas tus fuerzas ser invisible, y destrozaste cada muro que tardé 20 años en construir. Dante, déjame terminar. Su voz era áspera de emoción. Sabía que me estaba enamorando de ti. Sabía que era peligroso, pero no pude detenerme. Y cuando me di cuenta de que podrías irte una vez que tu madre estuviera estable, una vez que no necesitaras mi dinero, la idea de perderte me desesperó. Me hizo hacer algo imperdonable. Se giró para mirarme, con sus ojos intensos. Te dejé embarazada a propósito porque no podía soportar la idea de que te fueras. Sabía que estaba mal. Sabía que era manipulador, pero también sabía que no podría sobrevivir en un mundo donde no fueras mía. Así que me aseguré de que no pudieras irte. Y no me arrepiento de eso, Aria. Siento haberte lastimado. Siento haberte quitado la elección, pero no siento haber asegurado que te quedaras. Las lágrimas nublaron mi visión. Deberías sentirlo. Deberías arrepentirte. Sé que un hombre mejor lo haría, pero no soy un hombre mejor. Su mano se movió a mi estómago, posándose sobre el pequeño bulto. Soy un bastardo egoísta que vio algo hermoso y lo reclamó antes de que nadie más pudiera. Y ahora estamos aquí, con un niño creciendo dentro de ti, atándonos para siempre. Cubrí su mano con la mía, sintiendo el aleteo del movimiento bajo nuestras palmas. Nuestro bebé, el niño que habíamos creado, quisiéramos o no. Debería odiarte, susurré, pero no lo haces. No fue una pregunta. No, no lo hago. La admisión se sintió como una derrota y una liberación a la vez. Estoy enojada. Estoy dolida, pero no te odio. Creo que podría amarte, lo que me hace tan retorcida como tú. Su aguda inhalación de aire me indicó que no esperaba eso. Dilo otra vez. Te amo. Las palabras salieron más fáciles la segunda vez. Te amo aunque seas controlador y posesivo, y me hayas manipulado de la peor manera posible. Te amo aunque seas un criminal que hace cosas terribles. Te amo porque me ves de verdad, y nunca me has pedido ser nada más que exactamente quien soy. Me besó entonces, de forma profunda y reivindicativa, y de alguna manera gentil, todo a la vez. Cuando se apartó, había lágrimas en sus ojos. Te amo más de lo que he amado nada en mi vida.
dijo con voz ronca. Más que el poder, más que el legado familiar, más que mi propia supervivencia. Tú y nuestro hijo lo son todo ahora, y destruiré a cualquiera que intente quitarte de mi lado. Lo sé y lo sabía. Lo entendía ahora de formas que antes no podía. Entendía que su amor era posesivo porque había perdido a todos los que alguna vez quiso, que su necesidad de control venía de un terror profundo a ser vulnerable, que su manipulación estaba mal, pero nacía de la desesperación más que de la crueldad. No excusaba lo que había hecho, pero me ayudaba a entenderlo. Necesito que me prometas algo, dije en voz baja. Lo que sea. No más manipulación. No más quitarme mis elecciones. Si vamos a hacer esto, criar un hijo juntos, construir una vida, necesito saber que serás honesto conmigo, incluso cuando la verdad sea fea. Se quedó callado por un largo momento. Puedo prometer que lo intentaré, pero no puedo prometer que no seré sobreprotector. No puedo prometer que no tomaré decisiones que piense que son lo mejor para ti y nuestro hijo sin consultarte primero. Es quien soy, Arya. El control es como mantengo a salvo a la gente que amo. Entonces yo prometo llamarte la atención cuando vayas demasiado lejos. Prometo luchar cuando sea necesario luchar. Recordarte que soy tu compañera, no tu posesión. Lo miré a los ojos fijamente, porque así era yo. Alguien que no se rinde incluso cuando es aterrador. Una lenta sonrisa curvó sus labios. Vamos a pelear constantemente, probablemente. Va a ser desordenado y complicado, casi seguro, pero va a ser real. Me atrajo cerca, con su mano protectora sobre nuestro hijo. Sin juegos, sin fingir, solo nosotros descifrando esto juntos. Juntos, asentí. Los meses que siguieron fueron, de hecho, desordenados y complicados. Peleamos por todo. Su sobreprotección, mi independencia terca, cómo prepararnos para el bebé, qué tipo de vida queríamos para nuestro hijo, pero también reímos juntos, planeamos juntos, nos enamoramos más profundamente en los espacios entre las discusiones. La salud de mamá continuó mejorando. Para mi sexto mes de embarazo, estaba en remisión, lo suficientemente fuerte como para visitar la propiedad y conocer al hombre que había salvado su vida. Miró a Dante una vez, vio la forma en que me tocaba, la gentileza posesiva en sus ojos, y entendió de inmediato cuál había sido nuestro acuerdo. Hiciste esto por mí, dijo en voz baja cuando estuvimos solas. Te entregaste a él para salvarme. Es más complicado que eso ahora, admití. Lo amo, mamá. Incluso sabiendo lo que es, lo que ha hecho, lo amo. Me tomó la mano, con sus ojos tristes pero comprensivos. El amor no siempre es limpio y simple, cariño. A veces es desordenado y complicado y viene de los lugares más inesperados. La pregunta no es si este es el amor correcto o el amor equivocado. La pregunta es si te hace feliz. Lo hace, me di cuenta, de formas extrañamente retorcidas. Me hace increíblemente feliz. Entonces eso es lo único que importa. Rompí aguas un martes por la tarde mientras Dante estaba en una reunión con sus subjefes. Había estado leyendo en la cama cuando golpeó la primera contracción, aguda e inconfundible. Sofía llamó a Dante de inmediato, y en cuestión de minutos, la casa estalló en un caos organizado. Dante entró en el dormitorio pálido. ¿Es el momento? ¿Estás bien? ¿Debería llamar al médico otra vez? ¿Necesitamos? Dante. Agarré su mano, apretando fuerte. Respira. Tenemos tiempo. Solo quédate conmigo. Lo hizo. Durante 14 horas de parto, nunca se apartó de mi lado. Sostuvo mi mano cuando las contracciones se volvían insoportables. Susurró ánimos en italiano cuando estaba demasiado agotada para pujar. Lloró cuando nuestra hija finalmente entró en el mundo, pequeña, perfecta y gritando con indignación. Es hermosa, susurró, observando mientras las enfermeras la limpiaban. Es perfecta, Arya. Es nuestra. Es nuestra. Finalicé con mi voz débil. La pusieron en mis brazos momentos después, y me enamoré por completo. Tenía el cabello oscuro de Dante y mi nariz, y cuando abrió los ojos eran del tono exacto de whisky que rondaba mis sueños. Isabela, dijo Dante suavemente, con su dedo acariciando su pequeña mejilla. Su nombre es Isabella Marie, por nuestras dos madres. Lo miré sorprendida. ¿Quieres ponerle el nombre de mi madre? Ella salvó tu vida al traerte a este mundo. Es justo que la honremos. Su expresión era tierna de una manera que rara vez había visto. Además, la familia lo es todo, y tu madre es familia ahora.
Isabella Marie Valentino, nuestra hija. La prueba física del amor complicado, desordenado y absolutamente real entre un jefe de la mafia y la criada que le había robado el corazón. Las semanas después de su nacimiento fueron agotadoras y perfectas. Dante estaba sorprendidamente presente para alguien que había crecido en su mundo. Cambiaba pañales, se encargaba de las tomas de las 3 de la mañana, mecía a Isabella para dormir mientras cantaba canciones de cuna italianas que su madre le había cantado a él. Era gentil con ella de formas que nunca había sido gentil con nada más en su vida. Y era aún más posesivo con ambas. La seguridad se duplicó. No se me permitía salir de los terrenos sin un equipo entero de guardias. Cualquiera que quisiera ver a Isabella tenía que ser autorizado a través de múltiples niveles de aprobación. Era sofocante y abrumador, y exactamente lo que esperaba. Pero también era amor. Un amor retorcido, controlador, absolutamente devorador. Una noche, cuando Isabella tenía 6 semanas de vida y finalmente dormía toda la noche, encontré a Dante de pie junto a su cuna, simplemente observándola dormir. La luz de la luna que entraba por la ventana iluminaba su rostro, resaltando la suavidad de allí, la vulnerabilidad que solo mostraba en momentos como este. ¿En qué piensas?, pregunté suavemente desde la puerta. Él no se giró. Simplemente continuó observando a nuestra hija. ¿En qué quemaría el mundo entero para mantenerla a salvo? En que cualquiera que intente lastimarla aprenderá exactamente qué sucede cuando amenazas lo que pertenece a Dante Valentino. No es una propiedad, Dante. Yo tampoco lo soy. No. Finalmente me miró, y el amor en sus ojos me robó el aliento. No eres una propiedad. Eres mi corazón, mi alma, mi razón para respirar. Eres la mujer que me enseñó que el amor no tiene por qué ser una debilidad, que proteger a la gente que te importa puede hacerte más fuerte en lugar de vulnerable. Se acercó a mí, atrayéndome a sus brazos. Te dejé embarazada a propósito porque estaba aterrorizado de perderte. Y lo haría de nuevo, Arya. Haría cualquier cosa para asegurar que tú e Isabella se queden a mi lado para siempre. Lo sé, debería haber estado enojada. Debería haber odiado su continua falta de remordimiento. Pero lo entendía ahora de formas que antes no podía. Y yo lucharía contigo en cada paso del camino, mientras simultáneamente me quedo exactamente donde estoy. Porque por retorcido que sea esto, por complicado, desordenado y malo que sea, es nuestro. Esta vida, este amor, esta familia que hemos construido a partir de la desesperación, la obsesión y algo que de alguna manera se volvió real. Eres mía, murmuró contra mi cabello. Y tú eres mío, respondí. Para siempre, asintió él. 2 años después, Isabella dio sus primeros pasos en los jardines mientras Dante y yo observábamos, ambos ansiosos y orgullosos en igual medida. Mamá estaba allí también, sana y vibrante, riendo mientras Isabella tropezaba y se levantaba con una determinación que me recordaba en su padre. Tiene tu terquedad, observó Dante. Y tu arrogancia, respondí yo. Él sonrió, atrayéndome cerca. Va a ser imparable. Miré a mi alrededor la vida que había construido. Esta vida extraña, complicada y poco convencional que había comenzado con desesperación y manipulación, pero que de alguna manera se había transformado en algo que se sentía como un hogar. La propiedad que una vez sentí como una prisión, ahora se sentía como un santuario. El hombre que me había atrapado se había convertido en mi compañero. El futuro que pensé que me habían robado había florecido en algo que nunca podría haber imaginado. ¿Era perfecto? No. ¿Seguíamos peleando por su naturaleza controladora y mi independencia terca constantemente? Sí. Había momentos en que miraba cómo empezó todo y sentía el eco de esa traición inicial. A veces. Pero mientras veía a Dante cargar a Isabella en sus brazos, veía el puro amor y alegría en su rostro, sentía el calor de la familia rodeándonos. Sabía que no lo cambiaría, ni la manipulación que nos unió, ni el embarazo que me atrapó, ni siquiera el miedo y el enojo que sentí en esos primeros meses, porque todo eso nos había llevado a esto. A la risa de Isabella, resonando en los jardines, a la remisión y felicidad de mamá, a un amor que era desordenado, complicado y absolutamente real. Dante me había dicho una vez que me había dejado embarazada a propósito, que era suya para siempre. En ese momento se había sentido como una maldición, una trampa de la que nunca escaparía. Ahora,
Con su brazo alrededor de mi cintura y nuestra hija en sus brazos y toda nuestra desordenada y hermosa vida extendiéndose ante nosotros, se sentía como el tipo de bendición más retorcido del mundo. Yo era suya, él era mío.